Solo voy a empezar. Comenzó hace poco más de 2 meses. Recibí un paquete en el correo sin remitente. En realidad, no creía que se pudiera hacer eso. Me imaginaba que el correo de Estados Unidos no lo entregaría si no había un remitente en la lista. Pero lo hicieron por alguna razón. Y definitivamente, era para mí, ya que tenía mi nombre. En fin, lo abrí y encontré una muñeca. Estaba envuelta en un trapo azul, un montón de plástico de burbujas y algunas toallas de papel. Lo que tuvo sentido cuando me di cuenta de que era de porcelana. También era bastante grande. La muñeca mide algo menos de 60 centímetros. Cuando la saqué de su envoltorio improvisado, vi que estaba en muy buen estado. El cuerpo de tela y el vestido estaban limpios, aunque no creo que el vestido sea original de la muñeca. Los brazos y las piernas de porcelana estaban intactos, y el cabello estaba intacto y todavía peinado con rizos. Había un pequeño problema, una marca negra en la barbilla, pero pensé que probablemente podría limpiarla. Lo único extraño, aparte de su origen desconocido, claro, era que le habían sacado los ojos. Me di cuenta de ello porque quien me envió la muñeca le metió papel de cocina por los ojos. Una vez que lo saqué y levanté la muñeca, pude oír el golpeteo de los ojos dentro de la cabeza de la muñeca. Sinceramente, eso fue bastante espeluznante. Pero ya he comprado y adquirido muñecas dañadas antes, y los ojos parecían estar intactos, y estaba bastante segura de que podría encontrar una manera de sacarlos de la cabeza, con un poco de ayuda en Google. Le quité el vestido y descubrí una camisa blanca por debajo. Bajo ella, grabado en la porcelana justo debajo del cuello, estaba el nombre Angie. Al principio, pensé que mi madre me había enviado la muñeca, probablemente como una broma. Es de las pocas personas que tiene mi dirección, y me envía paquetes con frecuencia. Sabe lo obsesionada que soy con las muñecas, y lo mucho que me gusta el terror. Me imaginé que me lo había enviado como una broma. Así que tomé fotos de la muñeca mientras la desenvolvía, con la intención de enviárselas más tarde. Lo primero que hice, por supuesto, fue enviarle un mensaje a mi madre. Me sorprendió que no tuviera ni idea de lo que estaba hablando. Conozco a mi madre bastante bien. Si hubiera sido ella quien lo envió, habría reconocido la broma inmediatamente. Acabé enviando mensajes de texto a mi hermana, a mi hermano, a mi cuñado. Ninguno de ellos admitió haberlo enviado. Quizá no fue mi mejor idea, pero me encogí de hombros. Tengo un montón de amigos a los que les encantaría jugarme una broma pesada, así que decidí que lo haría con calma, y que, con el tiempo, quien lo hubiera hecho se descubriría. Mientras tanto, decidí dejar mi muñeca en la estantería hasta que supiera cómo arreglar el problema de sus ojos. También investigué un poco sobre la muñeca. Encontré una fecha en su espalda que marcaba 1975 y el número 2, como si fuera de la segunda muñeca fabricada a partir de cualquier molde que utilizaran. Pero no pude encontrar nada más que eso. Todavía no sé quién hizo la muñeca. Bueno, en realidad no importaba. No me preocupa demasiado la conservación de las muñecas que compro. Las saco de sus cajas, las hago posar y les cambio la ropa. A veces les cepillo el cabello. Por eso me considero una coleccionista ocasional. Estaba contenta de tener una nueva muñeca con la que jugar. Al principio no pasó nada extraño.
No fue hasta una semana después de la llegada del paquete cuando ocurrió la primera cosa extraña. Una noche llegué a casa del trabajo y descubrí que Angie no estaba en la estantería donde la había dejado. La habían cambiado de sitio y estaba sentada en la puerta de mi habitación. Casi me dio un ataque al corazón cuando encendí la luz y la vi allí sentada. Tomé una foto como prueba y la envié a mis compañeros de departamento, suponiendo que uno de ellos la había movido para hacerme una broma. Todos negaron haberla movido y me acusaron de estar jugando con ellos. En ese punto, estaba molesta. Puede que me guste el terror, pero no creo en lo sobrenatural. Y no creo que los muñecos puedan levantarse y caminar por sí solos. Esa broma había empezado siendo divertida, pero ahora me estaba molestando. Además, quien había entrado a mi habitación había abierto mi armario, que siempre dejo cerrado, y había encendido la luz del baño, que nunca dejo encendida. No les fue suficiente como ver la muñeca. También tuvieron que desordenar mis otras cosas. Durante unos días, todo volvió a ser normal. Angie se quedó en su estantería, como una buena dama, y yo volví a casa a un departamento oscuro todas las noches. Hasta ahí, todo bien. Pero entonces, una noche, empecé a escuchar un sonido extraño. Era un sonido extraño de golpeteo. No era muy fuerte, pero resultaba molesto en la silenciosa habitación. Encendí la luz y vi a Angie, sentada en el suelo junto a mi cama. Definitivamente no estaba donde la había dejado. La levanté y volví a escuchar el sonido. Era el sonido de sus ojos golpeando en su cabeza. Fue la primera vez que me sentí realmente asustada por todo el asunto. Tengo el sueño ligero. Es imposible que alguien haya entrado a mi habitación y la haya dejado a mi lado sin despertarme. Y no había ningún lugar en el que pudieran esconderse. Registré mi pequeña habitación muy a fondo, te lo aseguro. Mi puerta seguía cerrada, con cerrojo de hecho, por dentro. Estaba tan asustada que no volví a la cama en toda la noche y fui a trabajar cansada la mañana siguiente. No tenía ni idea de lo que debía hacer. Sé que muchos de ustedes creen en lo sobrenatural, pero yo he vivido toda mi vida como una escéptica. Esa cosa sacudió mi visión del mundo como no se pueden imaginar. Todo lo que sabía sobre lo paranormal y lo oculto era teórico. Cosas que referenciaba y leía para escribir historias de miedo. Nada más. Comencé a pensar en lo que haría si estuviera en una película de terror. ¿Hacer que un sacerdote bendiga a la muñeca? ¿Podría encontrar uno que lo hiciera? No soy católica, pero ¿lo harían de todos modos? ¿Debería, ya sabes, volver a ser católica? ¿Ayudaría a eso? ¿Y si eso no funcionara? ¿Tendría que encontrar un clarividente o, no sé, un demonólogo o algo así? ¿Hay un demonio en la muñeca? ¿O está embrujada? Finalmente, decidí que no quería seguir lidiando con eso. No quería tirar la muñeca porque, si lo hacía, podría romperse y, si había un demonio atrapado en su interior, podría dejarlo salir. Simplemente encontraría a alguien que me la quitara de las manos. ¿Sabías que puedes vender muñecas embrujadas en eBay? No puedo imaginar quién en la tierra las compraría, pero aparentemente hay algún tipo de mercado para ello. Decidí que pondría un anuncio lo antes posible, y así ya no sería mi problema. Sin embargo, tardó unos días en publicar el anuncio. Me sentí un poco culpable por ello. No quería cargar con el problema a otra persona, aunque la comprara esperando que estuviera embrujada. Además, me sentí un poco apegada a la muñeca. Me gustaba mucho, aunque empezaba a asustarme. Al final, ni siquiera llegué a poner el anuncio, porque ocurrió otra cosa. Una mañana me desperté
encontré un papel metido en los ojos de la muñeca. El papel era cuadriculado. Parecía salido de mi viejo cuaderno de estadística. En el papel estaba escrito con marcador morado: ¿sí o no? Todavía estaba aterrada. No me malinterpreten, pero ahora también sentía curiosidad. Y eso es mucho más peligroso, porque realmente quería saber qué demonios pasa con esa muñeca. Decidí posponer su publicación en eBay. Esa es la parte en la que creo que puedo haber jodido todo más allá del punto de no retorno. Decidí hacer una pregunta a la muñeca. Me sentí un poco estúpida, sentada allí y hablando con la muñeca. Pero pensé, demonios, ¿por qué no? Ahora sé por qué no se debe hacer eso. Ya llegaré a eso. Decidí preguntarle, ¿eres peligrosa? Dejé el papel junto a la muñeca y me fui a trabajar. Cuando llegué a casa, tenía mi respuesta. El no del papel había sido rodeado. Después de eso, dejé el papel cuadriculado y un lapicero junto a la muñeca. Todas las mañanas escribía ¿sí o no? En una página nueva. Hacía mi pregunta y me iba a trabajar. Esas son las preguntas que hice y las respuestas que recibí. ¿Quieres hacerme daño? No. ¿Quieres hacer daño a alguien? Sí. ¿Quieres hacer daño a la persona que te sacó los ojos? Sí. ¿Alguien te envió aquí? No. ¿Te envías a ti misma? Sí. ¿Me elegiste por alguna razón? Sí. ¿Puedes decirme por qué? No recibí respuesta a eso último. Intenté hacer algunas preguntas más, pero la muñeca dejó de responder. De hecho, todas las cosas raras que habían estado sucediendo se detuvieron por completo. Era surrealista y empecé a preguntarme si lo había imaginado todo. ¿Quizás estaba teniendo algún brote psicótico? Las enfermedades mentales son cosa de familia. ¿O tal vez fue una intoxicación por monóxido de carbono? Las cosas quedaron en silencio durante unas semanas. Entonces, el 1 de abril, vi algo escrito en el espejo de mi baño. Ahora estaba más confundida que nunca. Pensé que tal vez se trataba de una broma del Día de los Inocentes. Pero llevaba unas semanas así. En realidad desde principios de febrero. Y no se me ocurría la forma en que alguien podría haber logrado eso. Es decir, si alguien se metía en mi habitación por la noche, en mi departamento, seguramente lo habría descubierto en algún momento. En lugar de hacerme sentir mejor, el mensaje en el espejo me hizo sentir peor. Volví a pensar en poner la muñeca en eBay. Volví a interrogar a mis amigos y compañeros de departamento para ver si alguien me estaba jodiendo. Entonces, esa mañana, vi algo más. Sea lo que sea que esté pasando, ya no creo que sea divertido. Quiero que se detenga. En este punto, estoy convencida de que la muñeca está haciendo eso de alguna manera. He pasado toda la mañana investigando, solo para descubrir cómo metió la pata al comunicarme con ella. He abierto un canal entre nosotras que, teóricamente, podría ser explotado por lo que sea que esté dentro de la muñeca. Si es un demonio, o algún otro tipo de espíritu, podría estar muy jodida. Creo que la muñeca me estaba mintiendo cuando le hacía preguntas. Creo que es peligrosa, y que quiere algo de mí, pero tampoco creo que se haya enviado a sí misma. Tuvo que venir de alguna parte, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde? ¿Y de quién? ¿Y por qué me lo enviaron a mí precisamente? Tengo un trabajo muy sencillo.
Más una vocación, en realidad. Un trabajo es algo que haces de 9 a 5, deseando estar en otro lugar, soñando con cosas mejores y más felices. Pero una vocación es algo a lo que te entregas. Significa algo. ¿Y eso? Eso significa todo. Me siento a un lado de la autopista. El puesto descuidado de productos es una monstruosidad para cualquiera que pase por allí. A la derecha, a unos cientos de metros, hay un viejo camino de tierra, oculto por los árboles y la hierba alta. Si no supieras buscarlo, sin duda pasarías por delante sin darte cuenta. Pero algunas personas se acercan a buscarlo. Es la naturaleza humana, supongo. Así que me siento allí, día tras día, vendiendo lo que sea de temporada. Tomates, o zanahorias, o manzanas, o calabazas, y espero. A veces son días, a veces son semanas. Una o dos veces han pasado meses. Pero cuando ocurre, sucede así. El auto disminuye la velocidad cuando más se acerca. Tal vez se sobrepasa un poco y tiene que dar la vuelta o frenar de golpe. Se bajan del auto. Generalmente son adolescentes, pero a veces no, y comienzan a merodear por ese camino de tierra, curiosos, dudando. Cada vez que me ven sentado allí, me preguntan: ¿sabes lo que hay ahí abajo? Preguntan. Sí, lo sé, les digo. ¿Son ciertas las historias? Preguntan. Todas y cada una de ellas, respondo. Todo lo que han escuchado sobre ese lugar es absolutamente cierto. Por eso no puedes ir allí. Vuelve ese auto y sigue conduciendo. No mires atrás. Ni siquiera pienses en ese lugar de nuevo. No es más que veneno. Así de simple. A veces se ríen. A veces no. Quizá te sorprenda saber que la mayoría de la gente no sigue ese camino. Cuando escuchan lo que tengo que decir, las historias, las leyendas, todo empieza a parecer un poco más real y un poco más peligroso. La curiosidad no parece valer la pena. En el 90% de los casos, me agradecen el tiempo que les dedico. Tal vez compran algo por amabilidad y vuelven a subirse al auto y se alejan, un poco más rápido de lo necesario. Pero, de vez en cuando, hay gente que cree que sabe más. No es cierto, dicen. Estás mintiendo, dicen. Solo queremos verlo por nosotros mismos, dicen. Hago lo que puedo, pero no puedo detener a todos. Me llevó mucho tiempo aceptarlo. Recuerdo cada una de esas caras, las que van por ese camino de tierra contra toda razón y sentido común. Los recuerdo porque mis fracasos son imposibles de olvidar. Tuve un mal presentimiento cuando el Toyota Camry azul se detuvo en el borde de la carretera y bajaron 5 adolescentes, 2 chicos y 3 chicas. ¿Aquí es?, preguntó la chica rubia. Su brazo se deslizó alrededor de la cintura de un chico del tamaño de un jugador de fútbol americano. Creo que sí, dijo él. Solo tenemos que seguir ese camino un poco y lo encontraremos. ¿Qué distancia es ese camino?, preguntó el otro chico. Los dos se parecían mucho, pero ese tenía el cabello rubio en lugar de negro
así que al menos podía distinguirlos. El chico de cabello negro se encogió de hombros. No estoy seguro. No creo que esté muy lejos. Las otras dos chicas tenían las cabezas juntas, hablando en voz baja mientras me miraban. Una de ellas tenía el cabello largo y negro, casi hasta la cintura, y era tan pequeña y delgada que era un milagro que el viento no la volara. Pero fue la otra chica la que realmente me llamó la atención. Seré sincero, me llamó la atención desde el momento en que salió del auto. Era alta y estaba en forma, y se comportaba con una seguridad que no podía dejar de admirar. Tenía el cabello castaño y sedoso recogido en una cola, y unas pecas en las mejillas y la nariz. Sus ojos eran verdes y parecían brillar cuando me miraba y sonreía. Inmediatamente me sentí un poco intimidado. No solo porque fuera guapa. Las mujeres guapas se detenían todos los días para escuchar la historia, para explorar el camino, sino porque tenía algo en ella, una chispa que me atraía. Y allí estaba yo, sentado y mirando fijamente como un cretino. Podía sentir cómo me ardían los cachetes mientras bajaba los ojos y miraba al suelo. Probablemente pronto me hablarían. Harían sus preguntas. Luego seguirían su camino, con suerte. Pero estaba demasiado nervioso para abordar la conversación yo mismo. Hola. Mientras me regañaba mentalmente, la chica ya se había acercado a hablar conmigo. Casi salté de mi asiento al oír su voz. Hola, dije, con las manos agarrando mis rodillas hasta que mis nudillos se volvieron blancos. Ella todavía me sonreía, como si no estuviera haciendo el ridículo. ¿Cómo te llamas? Yo, me llamo Dell. Esperó un momento y luego dijo, Genial, genial. Yo soy Katy. Encantada de conocerte. Quería tirarme debajo del autobús más cercano. En lugar de eso, le tendí la mano y murmuré, encantado de conocerte también. Ella me sonrió. No sabía que era posible que su sonrisa fuera más amplia. Supongo que sabes por qué estamos aquí, dijo. Asentí con la cabeza. ¿Han venido a ver la casa Belvedere? Así es, dijo. He oído que está embrujada. Lo está, respondí a su pregunta no formulada. Y a los fantasmas no les gusta mucho que los molesten. ¿Cómo lo sabes? ¿Has ido alguna vez allí? Me reí. No, tengo más sentido común que eso. ¿Y tú? Se encogió de hombros. Puede que sí, puede que no. Me gustaría ver lo que hay ahí dentro. ¿Es cierto que todos los niños fueron enterrados en la propiedad? Me moví un poco en mi asiento. Todos los que encontraron, sí. Por supuesto. Nunca encontraron al bebé o a la madre, ¿verdad? Sacudí la cabeza. Katy, anda, vamos. Vámonos. Apúrate, dijo la chica de cabello rubio. En un minuto, respondió ella. Inmediatamente, sentí que el hielo llenaba mis venas. Iba a ir por ahí. Había estado intentando hablar tanto con ella que no la había convencido de que se mantuviera alejada. Espera, dije antes de que se fuera. No vayas. No es seguro ahí dentro. Si vas ahí abajo, no volverás. Ella negó con la cabeza, todavía sonriendo. Es solo una casa vieja. No lo es. Es algo peor.
Hay cosas ahí afuera que no puedes imaginar. Las historias no le hacen justicia. Los otros se estaban metiendo en el auto ahora, llamando y amenazando con dejar a Katy atrás. Podía ver que estaba ansiosa por irse. Esa era mi última oportunidad para hacerla entender. Lo que sea que creas que vas a encontrar allí, no vale la pena. Te prometo que no. Solo vete a casa. No te arrepentirás de haberte alejado de ese lugar. Lo juro. Fue un placer hablar contigo, Dale, dijo ella. Dio una pequeña despedida y salió corriendo hacia el auto. Se alejaron por el camino de tierra y se perdieron de vista en 30 segundos. Una fuerte y amarga sensación de angustia me llenó el pecho. Era una pena conocida, pero más aguda al saber que nunca volvería a ver los ojos y la sonrisa de Katy. Por un breve momento, pensé en seguirlos, solo para rogarles que lo piensen mejor, que hicieran cualquier otra cosa con su día. Pero ya era demasiado tarde. Lo sabía, pero no quería aceptarlo. Finalmente, me acomodé de nuevo en mi asiento, parpadeando las lágrimas que me picaban los ojos. Mantuve la vista en la carretera frente a mí y esperé. Debería haber vuelto a casa cuando se pusiera el sol. Normalmente, eso es lo que hago. No tiene sentido quedarse fuera al anochecer. La gente que viene a buscar al anochecer no es el tipo que me escucharía. Además, solo es mi responsabilidad lo que ocurre durante el día. Todo lo demás queda fuera de mi alcance, por así decirlo. Pero no podía dejar de pensar en Katy. Creo que tal vez, en algún lugar de mi interior, me estaba aferrando la esperanza. Eso no es saludable en mi línea de trabajo. Pero a veces, esas cosas suceden. Así son las cosas, como solía decir mi padre. Así que me quedé allí, encendiendo las linternas que colgaban de los bordes del puesto de productos. Me senté allí durante horas, viendo las estrellas brillar por encima de mí, pensando en los deseos, los sueños y los remordimientos. Fue justo antes del amanecer cuando escuché algo en el campo detrás de mí. El corazón se me subió a la garganta. Agarré una linterna y me di la vuelta, esforzándome por ver u oír algo, cualquier cosa. Efectivamente, había una figura que se movía en la distancia, un negro menor entre las sombras tenebrosas. También pude escuchar una voz, aún demasiado lejana para distinguirla. Esperé a que se acercara. Pronto, la figura se convirtió en una mujer conocida, en forma y alta. La voz también era la que había escuchado aquel día, la que casi me había paralizado. Katy gritaba: ¡Ayuda! ¡Oh, Dios! ¡Que alguien me ayude, por favor! Sentí una absurda oleada de alegría. Había llegado tan lejos. Era realmente tan increíble como pensé que era cuando la vi por primera vez. Ahora que estaba más cerca, pude ver que estaba mojada de algo, seguramente de sangre, y que su ropa estaba hecha a pedazos, pero había sobrevivido durante mucho tiempo. Mucho más que cualquier otra persona que hubiera visto pasar por ese camino de tierra. Pero incluso cuando se acercó, pude ver algo más detrás de ella. Esa entidad se movía entre las sombras, manipulándolas. Avanzaba de una manera totalmente inhumana, y la sonrisa desapareció de mi rostro. Se acercaba. Tragué con fuerza cuando Katy me reconoció. Estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el alivio en su rostro. «Oh, Dale, gracias a Dios. Por favor,
Por favor, ayúdame. Por favor, llama a la policía. Cerré los ojos, luchando contra la impotencia que sentía. Lentamente, me aparté de ella, mirando de nuevo hacia la carretera, esperando. Ni un segundo después, la oí gritar. Era algo terrible y feo, solo interrumpido por ríos de humedad y desgarro. No podía ver lo que estaba pasando, pero podía imaginarlo. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, los gritos pararon. Pero aún podía oírlo, arrastrando a Katy, o lo que quedaba de ella, hacia la casa Belvedere. Me quedé allí, desde el amanecer hasta el atardecer del día siguiente. No miré ni una sola vez al campo que tenía detrás. Sigo sentado aquí, día tras día, como lo hizo mi padre y mi abuelo antes que yo. Cumplo la promesa que mi familia hizo, mucho antes de que yo fuera siquiera un pensamiento en la mente de alguien. Estoy feliz de hacerlo. Es importante. Marca la diferencia. Es lo único que mantiene a la casa Belvedere y a sus ocupantes al margen. Después de Katy, no he vuelto a pasar la noche. Sé muy bien lo que va a pasar, y a diferencia de otras personas, no soy del tipo curioso. La curiosidad mató al gato, y ni siquiera la satisfacción fue suficiente para traerlo de vuelta. De todos modos, siempre es la misma historia. La gente que va por ese camino simplemente desaparece. La policía nunca viene a buscarlos. Tampoco los familiares ni los amigos. A veces, parece que dejan de existir en el momento en el que dan ese primer paso hacia su destino. Por supuesto, yo sé que no es así. Pero nada de eso importa. Lo que les ocurre a las personas que emprenden el desafortunado viaje a la casa Belvedere no es de mi incumbencia. La única diferencia que puedo hacer es antes. Así que me sentaré aquí hasta que el tiempo se detenga, si es necesario. Esperaré a que los autos se detengan, a que los viajeros curiosos se atrevan a preguntarme: ¿son ciertas las historias? Sí, diré cada una de las palabras. Los síntomas coincidían: fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolor de garganta. Mi compañera de cuarto, Abigail, fue la primera en contagiarse. Estaba acostada en su habitación, tosiendo miserablemente en sus mantas cuando me fui a trabajar esa mañana, la mañana en que todo cambió. Llevaba ya 3 días enferma y no parecía mejorar. Aquella mañana, antes de irme, le sugerí que fuera a ver un médico, pero me hizo un gesto de rechazo. Me pondré bien, dijo, con una voz tan rasposa que resultaba doloroso escucharla. Eso me pasa por besarme con desconocidos en el bar. Bueno, espero que hayas aprendido la lección, bromeé. Yo no posaría por eso, dijo, antes de darse la vuelta y enterrar la cara en la almohada. Tomé nota de que debía comprar más medicamentos para el dolor antes de irme al trabajo, cruzando los dedos y esperando que no me contagiara a mí también. No supe nada de ella en todo el día en el trabajo, aunque pensé en ella de vez en cuando al oír a mis compañeros toser y moquear. Vaya, todo el mundo se está poniendo enfermo. ¿No es un poco pronto para la temporada de gripe?
Me pasé el resto del día agarrando mi desinfectante de manos y mirando con desconfianza a cualquiera que se acercara demasiado. Estaba deseando encerrarme en mi habitación al llegar a casa y tratar de quitarme todos los gérmenes de encima. Por desgracia, esos planes se fueron a la basura en cuanto abrí la puerta de mi departamento. Abigail estaba sentada en el suelo en medio de la sala, hiperventilando y agarrándose el pecho. «Abigail», grité, dejando caer mi bolso y corriendo a su lado. «Rachel», balbuceó, desplomándose en un ataque de tos, mientras me arrodillaba a su lado. Parecía dolorida, y tenía la mano metida en la blusa justo por encima de su corazón. «Dios mío, está teniendo un ataque al corazón», pensé, buscando a duras penas mi teléfono para llamar a una ambulancia. Vi algo. Rachel, yo... Se esforzó por controlar su respiración, mientras se apoyaba en la mesa de luz. «¿Qué has visto?», le pregunté. «Vi a mi padre. Estaba bajando las escaleras y se tropezó y cayó. Estaba sangrando y...» Se interrumpió para respirar profundamente. «No entiendo», dije. «¿Tuviste una pesadilla?». Negó con la cabeza. No fue una pesadilla. No estaba dormida. Solo estaba sentada allí y entonces pude verlo, claro como el día. Como si estuviera allí y estuviera pasando de verdad. Lo juro por Dios, no me lo estoy inventando». Tardó unos 10 minutos más en calmarse. Finalmente, conseguí que se sentara en el sofá, bebiera una taza de té y me explicara su visión una vez más. «¿Y estás absolutamente segura de que no fue una pesadilla?», suspiró, pasándose los dedos por el cabello. «No lo sé. Quiero decir, estoy segura de que no estaba dormida. Pero he tenido fiebre todo el día. Tal vez fue solo una alucinación o algo así. Lo sentí tan real». «Tal vez deberías acostarte», sugerí. «Toma algunas medicinas. Trata de descansar un poco. Estoy segura de que te sentirás mejor». Acabé poniendo el sofá para que pudiera dormir en la sala. Así, si tenía otra crisis, yo podría intervenir antes de que se convirtiera en un ataque de pánico en toda regla. Afortunadamente, durmió casi toda la tarde y la noche. Estaba dispuesta a descartar todo el incidente como un efecto extraño de la fiebre, hasta que su madre la llamó a la mañana siguiente. Estaba sentada en la mesa de la cocina desayunando cuando Abigail entró en la habitación, blanca como una sábana, agarrando su teléfono con tanta fuerza que le temblaba la mano. «Rachel, hubo un accidente esta mañana. Mi padre...». «¿Está bien?», pregunté, alarmada. «Está bien, pero... Rachel, él se cayó por las escaleras». No quería creerlo. Quería fingir que era una extraña coincidencia o algo así. Pero después de Abigail, empezaron a llegar informes de toda la ciudad. La gente vio cosas que aún no habían sucedido. Una mujer vio un anillo en su dedo. 48 horas después, su novio le propuso matrimonio con el mismo anillo en su visión. Una mujer descubrió que estaba embarazada 3 días antes de que la prueba diera positivo. Las noticias locales empezaron a informar de esas historias con un tono de desconcierto. Era extraño, sin duda. La gente no solo estaba confundida por lo que estaba sucediendo, sino que también parecía localizado en nuestra pequeña ciudad.
lo que dejaba a la gente aún más desconcertada. Pero también fue sorprendente. De repente, la gente podía ver el futuro. Al menos, hasta que el virus desaparecía. En cuanto una persona se recuperaba, las visiones parecían detenerse. Algunas personas tenían una visión, otras tenían varias. También había algunos que no veían nada. A medida que pasaba el tiempo, nos quedaban más preguntas en lugar de menos. La mayoría de las visiones parecían hacerse realidad a los pocos días, al menos al principio. Pero pronto, la gente informaba de visiones que tenían lugar años en el futuro. Podían verse a sí mismos con décadas de edad, rodeados de gente que no conocían, viendo cosas que no entendían. Eso nos llevó a la segunda pregunta, quizá más importante. ¿Se puede cambiar el futuro? Al principio, la respuesta parecía ser no. Y eso inquietaba a la gente. Un hombre tuvo una visión en la que su hija era atacada de camino a casa desde la escuela. Hizo todo lo posible para evitarlo, recogiéndola todos los días en la puerta, asegurándose de que supiera mantenerse alejada de los extraños. Pero un día, se quedó atrapado en el tráfico y llegó tarde a recogerla. Ella decidió arriesgarse a volver a casa andando, y probablemente puedas adivinar lo que pasó después. Se lo contó a las noticias locales, tratando de que la gente se diera cuenta. No importa lo que intentes hacer, esas cosas pasarán. Pero eso fue solo un incidente. No era suficiente para afirmar que todas las visiones se harían realidad. Pero luego un incidente se convirtió en 2, luego en 3, luego en 4. Y la gente ya no estaba tan entusiasmada con las visiones. Las noticias empezaron a publicar debates sobre si el futuro podía, o debía, cambiarse. Tal vez cambiar el futuro fuera como jugar a ser Dios, y solo provocaría un desastre. Tal vez el futuro solo podría cambiarse con el tiempo suficiente. Las visiones más inmediatas ya estaban grabadas en piedra, pero algo en el futuro todavía podría cambiarse, ¿no? ¿O se trata de una ilusión? Fue en medio de esos debates, discusiones y peleas, cuando yo también me enfermé. Ocurrió 4 días después de que apareciera la fiebre. Me había tomado la semana libre en el trabajo a la primera señal de tos, y me había encerrado en mi habitación. Abigail había ido a visitar a sus padres, sin querer arriesgarse a enfermar de nuevo. Todavía no estaba claro qué era exactamente esa enfermedad, cómo se propagaba, o si había múltiples cepas. Todo el mundo estaba siendo extremadamente cuidadoso, excepto las personas que realmente querían una visión, y en ese punto, eran la minoría. En cuanto a mí, me habría contentado con no saber nada sobre el futuro. A medida que mi enfermedad avanzaba, seguía esperando y rezando para ser una de las personas afortunadas que no presentaban ese síntoma específico. Ese día, estaba sentada en mi habitación, viendo Netflix, cuando mi campo de visión empezó a cambiar. Todo parecía deslizarse hacia la izquierda y, de repente, ya no estaba en mi departamento. Estaba en otra casa, en un baño, viendo a una mujer que mecía a su bebé de un lado a otro, de un lado a otro. Tardé un momento en reconocerla como Abigail. Era claramente mayor, por lo menos 10 años. Sonreía al bebé que se movía y lloraba en sus brazos. Mientras la observaba, se sentó junto a la bañera y la llenó de agua. Había algo en la forma en que sonreía al bebé que me hacía sentir inquieta, como si algo no estuviera bien. ¿Por qué estoy viendo eso?, me pregunté.
En cuanto la bañera estuvo llena, Abigail le dio un beso en la frente a su bebé y luego lo dejó caer en la bañera. Lo miró fijamente, chapoteando en el agua, con esa sonrisa todavía pegada en la cara. Después de un momento o dos, se levantó y se fue. Ni siquiera vio morir a su bebé. Me abalancé hacia adelante, con los brazos extendidos, buscando desesperadamente al bebé. Había dejado de moverse bajo el agua, pero estaba segura de que sí podía sacarlo. Volví a la realidad en el suelo de mi habitación, con los brazos extendidos y la respiración agitada e inestable. Aunque el bebé ya no estaba, podía verlo claramente, luchando en el agua, con la boca jadeante por un aire que nunca llegaría. La semana siguiente fue un infierno para mí. Abigail volvió de casa de sus padres y me preguntó qué había visto. No sabía cómo decírselo. Apenas podía soportar mirarla, si soy honesta. Aunque todavía no lo había hecho. Demonios, ni siquiera había tenido un bebé. No podía dejar de verla como la peor clase de asesina. Las noticias no ayudaban. Durante todo el día, en la radio y en la televisión, escuchaba una gran cantidad de historias sobre intentos fallidos de evitar el futuro. A medida que pasaba el tiempo, podía sentir la conclusión que se estaba formando en mi propia mente. El futuro está grabado en piedra, y no hay nada que pueda hacerse para cambiarlo. Abigail iba a ser madre. Iba a matar a su propio hijo. Podía tratar de advertirla. Tratar de advertir a su propia familia. Pero al final del día, todo sería en vano. Tal y como yo lo veía, solo podía hacer una cosa para evitarlo. Una noche, mientras Abigail dormía, me metí en su habitación. Tenía un sueño pesado, así que no se despertó. Ni siquiera cuando la puse de espaldas y tomé una de sus almohadas de su cama. Es mucho más difícil asfixiar a alguien de lo que parece. No es como en las películas, donde dejan de forcejear después de unos segundos. Tuve que mantenerla allí durante varios largos y dolorosos minutos, hasta que estuve absolutamente segura de que ya no respiraba. Después de eso, volví a la cama y lloré hasta quedarme dormida. Llamé a la policía la mañana siguiente, fingiendo que había descubierto su cuerpo. Le practiqué una reanimación cardiovascular para hacerlo más creíble. No creí que eso los engañara por mucho tiempo. Estaba segura de que descubrirían lo que había sucedido durante la autopsia. Tendría que haber salido a decirles lo que había hecho, pero no lo hice porque soy una cobarde. No podía obligarme a decir las palabras, así que en su lugar estuve viviendo de forma apresada. Fui al hospital con la ambulancia, con una sensación de vacío y malestar en el estómago todo el tiempo. Me senté en la sala de espera porque simplemente no sabía qué más hacer. Decidí esperar allí hasta que la policía viniera a hacerme preguntas. Seguro que querrían oír lo que había pasado con mis propias palabras. Solo tenía que decidir si quería mentir o no. Mientras estaba sentada en la sala de espera, con mi propio futuro vislumbrándose oscuro y pesado ante mí, llegó la familia de Abigail. No debería haberme sorprendido. Desde luego, los habrían llamado. Por supuesto, habrían venido tan pronto como supieran de la noticia. Pude reconocer a su padre y a su madre cuando entraron por la puerta. Ya los había visto en fotos en su mesita de noche. Lo que me heló la sangre fue la persona que trajeron con ellos. Era Abigail. Pero no la Abigail que estaba muerta en la otra habitación. Esa Abigail era mayor. Parecía harta y cansada.
y llevaba un bebé. Me puse de pie a tropiezos, con la sangre desapareciendo de mi cara. ¿Quién es usted?, susurré, con la voz ronca y el corazón palpitante. La madre de Abigail se acercó a mí, con lágrimas en los ojos. Lo siento, Rachel. Hemos venido en cuanto nos hemos enterado, dijo, tirando de mí en un abrazo mientras yo miraba fijamente a la otra Abigail. Oh, supongo que no has conocido a Tony todavía. Es nuestra otra hija. La otra Abigail se adelantó, haciendo saltar al bebé en sus brazos. Había visto a ese bebé antes y había cometido un terrible error.